Yo en ese caso, sí que es verdad, Cristina, que no sé al final en qué sentido. Yo creo que es al final, y de verdad quiero que lo expliques aquí para que la gente lo entienda, pero al final yo creo que el sentir generalizado del español es decir, madre mía, como el Partido Popular, que es la oposición, no va a apoyar una moción de censura, en este caso, ¿no? Cuando además, según han dicho varios expertos, la moción de censura paralizaría toda cuestión legislativa y demás. Entonces, no sé si tú lo quieres explicar, porque al final yo creo que, desgraciadamente, muchos medios están diciendo, es que el Partido Popular no, y no dan tiempo para que lo expliquen. No, yo quiero que lo expliquéis realmente el por qué. Bueno, yo quiero explicar lo que es en este momento la postura del Partido Popular, pero eso no significa, quiero decir, que las cosas, es verdad que en política, como todos sabéis, cambian de un nanosegundo para otro. O sea, te ha dado la vuelta a la tortilla totalmente la situación, ¿vale? Pero ¿qué es lo que nosotros planteamos con este tema de la moción de censura? Y Feijóo ha dicho que en principio no apoyaría la moción de censura. ¿Por qué? Es muy fácil, sencillamente los números nos dan. El problema, lo hemos comentado antes, el problema es que Sánchez tiene 176 diputados que están dispuestos a apoyarlo todo. Y el problema es que esos 176 diputados, que incluye a los filoetarras, que yo lo digo con todas las letras porque es lo que son, y lo demuestran con sus hechos, en fin, y a los separatistas de un lado y de otro, es que ellos saben perfectamente que en el momento en que no esté el PSOE en el gobierno lo van a tener mucho más complicado y por tanto le van a apoyar hasta el final. Hay que tenerlo clarísimo. Por tanto, ¿qué es lo que pensamos en el Partido Popular? Que al final, lamentablemente, la mayoría en el Parlamento siguen siendo esos 176 diputados que van a apoyar a Sánchez hasta el final. ¿Y cuál es el problema? Que al final de esa moción de censura los números van a decir que Sánchez sigue en el gobierno y eso va a conllevar que Sánchez va a salir aplaudido en su manual de resistencia, que nuevamente resiste al enemigo, al facha y al fascista, y consigue ganarle la moción de censura porque él es el mejor presidente. Y esa es la imagen que queremos evitar, porque encima solo falta que estas cosas encima le refuercen. Y esa es la explicación que yo creo que es bastante sencilla, es matemática y la matemática no es como el derecho, que al final en derecho todos interpretamos. 176 diputados están dispuestos a que Sánchez siga en el gobierno en este momento. ¿Cómo se revierte eso? El día que haya elecciones. Mientras tanto hay 176 personas que se ponen a la orden de lo que diga Sánchez. Esa es un poco la explicación. Cristina, voy contigo porque tenemos también un par de preguntas para ti como senadora. En ese sentido, me voy al delito de malversación, ¿no? Porque ahora parece ser que en el Senado a las señorías os han negado que eso eso no va a ocurrir. Eso, por favor, es que eso es una propaganda de los medios, una propaganda de ustedes, no sé qué medios, porque como los tienen todos comprados, no sé qué medios harán esa propaganda. O sea, no llego a entenderlo, pero no sé, de verdad, me gustaría también que, de verdad, yo siempre en estas entrevistas suelo decir lo mismo, de traigo al invitado para que lo explique. Porque al menos aquí se os da voz, somos el altavoz para que expliquéis lo que no podéis explicar en otros medios. O sea, cuéntanos. O sea, yo creo que se te queda cara de tonta, ¿no? Cuando te dice una señoría allí, no, es que eso es mentira. Es que el cinismo con el que mienten es tal que ayer, efectivamente, dijeron varios socialistas allí en el Senado que no, que la malversación para nada iba a suponer que hubiera una rebaja en las penas, cuando se va a rebajar claramente de 12 a 8 años. Y luego además hay otra cuestión que a mí me parece muy importante en la malversación. Malversar dinero público es que, claro, los ciudadanos hacen un esfuerzo importantísimo para de sus sueldos pagar los impuestos con los que se supone se hacen las cosas a nivel público. Claro, malversar es decir que gastas el dinero público en cosas que no debes. Que tú te lo gastes en chalets o te lo gastes en hacer un sistema que hace que el socialismo esté 20 años en el gobierno, o lo gastas en romper España con un golpe de Estado y pagando a todos esos organismos que están empujando el golpe de Estado, yo no solo diría que es lo mismo, diría que es muchísimo más grave que un tipo intente que haya 20 años en el poder un gobierno, o que intente romper la unidad de España con esa malversación, mucho más grave que un tío que se compre un piso 25. O sea, me parece horrible que se compre un piso 25 si eso tiene que ir destinado a sanidad, a educación, a los maestros, a las carreteras. Me parece horrible, pero me parece mucho más horrible si ese dinero lo usa para romper España.
mucho más horrible. Y claro, lo que nos dicen, no, es que, y luego, además eso, ellos intentan hacer aquí la cuadratura del círculo, que ya veremos, que yo también tuve ocasión de decírselo a la ministra de Justicia. ¿Cuál va a ser la fórmula para indultar a Griñán? ¿Va a ser un indulto directamente o van a cambiar la ley para que le favorezca a Griñán? Es que es tremendo. Es que esta gente, hay que recordar que llegó al gobierno diciendo que a partir de entonces todo limpieza, que nos echaban del gobierno al Partido Popular por la corrupción, cuando no había ni un solo ministro, ni presidente, ni absolutamente nada implicado en ningún caso de corrupción. Estos que nos echaron del gobierno diciendo que era porque a partir de entonces no iba a haber corrupción, van a rebajar el delito de la malversación, de la corrupción, que solo afecta a los políticos, para seguir en el gobierno. Es que es una cosa absolutamente tremenda y claro, es lo que te digo. ¿Qué es más grave? ¿Distraer dinero público para comprarse 4 chalets? ¿O distraer dinero público para romper España? Pues a ver, a mí me parece todo horrible y me parece que todo tiene que estar penado, pero me parece que todavía es más grave si encima la idea es subvertir el orden constitucional, como en el caso. Cristina, voy con una última pregunta y vamos a dar paso luego a un pequeño corte de Joaquín Leguina, que lo hemos entrevistado en exclusiva aquí en EDATV, pero te tengo que preguntar 100% por eso, ¿no? Cita electoral 28 de mayo y según hemos publicado esta noche aquí en Estado de Alarma, según nos cuentan nuestras fuentes, vas a encabezar las listas y aquí te pregunto sí o no del Partido Popular por Burgos, por cierto, donde gobierna el socialista Daniel de Rosa. Yo, como siempre digo, siéntete libre, sí o no, no nos gusta afirmar una cosa sin corroborarlo con la persona y sí que nos gustaría saber, bueno, si estamos enfrente de la futura alcaldesa de Burgos, ¿por qué no? Bueno, pues lo importante, realmente importante, es que el 28 de mayo la alcaldía de Burgos sea para el Partido Popular. Eso es lo realmente importante. A partir de ahí, es verdad que hay distintos candidatos y todavía no se ha tomado una decisión definitiva en el sentido de que están los órganos directivos del partido que tienen que acabar tomando la decisión. Digamos que soy una de las que está en pugna, pero no está todavía decidido. Al final yo creo que lo fantástico es que el Partido Popular de Burgos pueda elegir entre distintos candidatos, que tengo claro que cualquiera de ellos será un fantástico candidato para evitar esa parálisis que ha habido en Burgos estos 4 años. Y bueno, pues Dios proveerá. Bueno, ojalá, ¿no? Que estemos, bueno, al menos... No sabemos quién ante la alcaldesa de Burgos, pero que sea una alcaldía del Partido Popular, por favor, y que se acabe. Esa es la clave. Esa es la clave. Y dicho. Que eso acabe impulsando también a Feijóo, a la Moncloa, porque yo creo que es verdad que las municipales y autonómicas, nosotros en Castilla y León no tenemos autonómicas, porque como sabéis tuvimos en febrero del año pasado, pero creemos que eso puede ser un impulso definitivo para empujar a Feijóo a la Moncloa, que es lo que yo creo que quieren hoy ya muchos españoles, incluyendo, como te decía, algunos de los que eran muy cafeteros y que apoyaban a Sánchez, porque siempre lo decimos, las elecciones no se ganan con los bloques monolíticos de los que siempre votan al PP o los que siempre votan al PSOE, sino con esa gente que se mueve de unos bloques a otros. Ojalá seamos capaces de convencer que el proyecto de Feijóo, y en eso estamos trabajando, es el mejor proyecto para España. Pues vámonos con, como digo, ese corte, ¿no? De Joaquín Leguina, un corte que además le he dicho al productor, a Álvaro, ponerlo porque a mí de verdad... se me puso la piel de gallina, me emocioné, o sea, me puse con el móvil porque no quería llorar, de verdad, no quería que se me saltaran las lágrimas, pero es cuanto menos emocionante lo que dice el expresidente de la Comunidad de Madrid. Lo escuchamos. Pero bueno, a lo que íbamos. Yo sí le he sido crítico, yo sigo siendo, me preocupa muchísimo como español que se esté acostando el presidente de mi gobierno con unos tipos que quieren deshacer España. Y son, además, una parte de ellos son proterroristas, como estos de Bildu, que han conseguido echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra y que todos los presos asesinos de ETA vayan al País Vasco para que allí el PNV los suelte. Fíjese usted, si han cometido tal cantidad de asesinatos, hombre, lo menos que tienen que pasar una larga temporada en la cárcel. ¿Le duele a usted eso? Que los claro que políticos vayan se queden impunes. Claro que sí. He tenido que mirar debajo del coche no sé cuántos años, pues si me ponían una bomba. Que han matado a casi 1000 personas. Hay más de 300 casos sin resolver. No los vamos a perdonar.
Es que es duro, es que de verdad que me emociono porque es que es duro, ¿eh? No sé a ti qué te parece, Cristina, que bueno, que Claro. Leguina, ¿no? Que es socialista de pura cepa, alza la voz ya hasta contra el presidente de su partido, hasta contra Sánchez, diciendo eso, pues que se acuesta en la misma cama de los que quieren romper el orden constitucional, en este caso golpistas y proetarras. Sí, Es que él lo dice, sí. sin problema alguno. No, es que yo creo que el español es muy rico para llamar a cada cosa como debe por su nombre. Exacto. Entonces, a ver, no les gustará, pero es una evidencia que son filoetarras, porque no dejan de os quiero decir, es que constantemente la mayoría de sus peticiones es sacar a los presos de la cárcel. Entonces, ¿qué quieren que pensemos que son? Si lo que están haciendo es defender a los etarras que están en la cárcel, pues eso tiene un nombre y nos gustará menos o nos gustará más, pero es ser favorable a los etarras, y algunos deciden estar en ese lado. Oye, perfecto, yo decido estar siempre justo en el lado contrario. Y efectivamente, o sea, ahí hay una memoria democrática, porque esa es la memoria democrática de verdad. Esos años que hemos pasado desde los años 60, esos años que ha pasado España, esos años del plomo, en los que ha habido, como decía Leguina, más de 1000 personas asesinadas, muchísimos heridos y más de 300 casos sin resolver, y esa es la memoria democrática de España, no la de querer enfrentar otra vez después de que todo se cerró con la transición. Y qué tremendo es que el PSOE decida pactar la memoria democrática de España con Bildu, como ha hecho. Porque una de las cosas que yo digo es que el lenguaje, especialmente las izquierdas, nunca es inocuo. Y cuando dejan de llamarlo memoria histórica para llamarlo memoria democrática, es porque pretenden decir que si esa no es tu memoria, Ezequiel, tú no eres un demócrata. Esa es la perversión que utilizan ellos constantemente en el lenguaje, diciendo, si esta no es tu memoria, tú no mereces llamarte demócrata. Y eso es terrible, ¿eh? Porque, en fin, antes lo comentábamos, antes de entrar en el estudio, a todos nos pasa, o a muchísimos nos pasa, que teníamos abuelos en ambos bandos. Y, por tanto, la historia de cada uno es la historia personal de cada uno. Querer imponer una historia diferente es absolutamente tremendo, porque cada uno tiene la historia de su familia y querer imponer una memoria contando mentiras sobre lo que fue la guerra civil, terrible, odiosa, una guerra entre hermanos, el periodo posterior de dictadura de Franco, y querer decir y contar mentiras que no se corresponden con la realidad y ocultar la parte que hizo el otro bando, es que eso no es memoria, eso es sectarismo. Todos nos acordamos, todo el mundo se acuerda, además por el cuadro de Picasso, de Guernica, pero que poca gente habla del bombardeo de Cabra. Y como el bombardeo de Cabra, tantos otros bombardeos. En el bombardeo de Cabra hubo 200 personas que fueron asesinadas por un bombardeo que venía precisamente del bando rojo. Y todo el mundo lo sabía. Pero ¿quién habla del bombardeo de Cabra? Y la memoria, tú no digas que eso es memoria democrática, porque yo comprendería una memoria de concordia, de oye, tengamos en cuenta que esto ha pasado y ha sido un momento... Pero para unos y para otros, exacto, claro. Ha sido un momento horrible para la historia de España y gracias a Dios lo hemos superado en el abrazo de la transición. Pero en vez de eso no, hay que volver a contar la historia y rehacer la historia. Y eso es lo que no se puede consentir, y que esa memoria histórica y democrática precisamente se haya pactado con Bildu. Esa memoria democrática es de la que nos tenemos que acordar, de la que dice Leguina, de los 1000 asesinados, de los 300 casos que están sin resolver, de toda esa gente que todavía, en todos esos homenajes que se siguen haciendo, vuelven a revivir el horror del atentado. ¿Y con ellos qué pasa? A ellos hay que orillarles, ¿no? Pues no estamos de acuerdo.